maravilloso. Hay poder, estuvimos diciendo. Hay poder. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y este hermoso coro, bastante antiguo ya, ¿verdad? A esta altura del tiempo, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Una frase tan sencilla, pero tan cierta. Pero tenemos que preguntarnos nosotros, ¿está esa alegría en mi corazón? Porque no es una alegría cualquiera, la alegría de aquel que conoce a Jesús. Es un gozo diferente. Y si todavía no tenés esa alegría en tu corazón, es el tiempo de estar presto y atento a lo que el Señor quiere decirte. Porque Él puede darte ese gozo y esa alegría. Solamente Él. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Jesús es mi buen pastor. Grandes verdades que uno podría decir, mirando desde afuera, hasta casi decir, ¿cómo se atreven a cantar semejante cosa? Porque tienen tanta seguridad. Cantar eso es una demostración de fe tan grande. Y tenemos que hacerlo, hermanos, porque es parte de nuestro testimonio como cuerpo, el cantar las verdades que tenemos nosotros y encontramos en la Biblia y cantarlas en todo tiempo. Pero hay algo también que es cierto. No siempre tenemos o sentimos esa misma predisposición de reconocer la grandeza de nuestro Dios, de estar alegrándonos, de gozarnos. Hay veces que estamos ahí arriba un día y hay veces que estamos ahí abajo. Pero es importante que sigamos alabando a nuestro Dios. Y algo en relación a este tema, los altibajos que tenemos en nuestra vida y especialmente como hijos de Dios, es lo que queremos hablar en esta noche. En base a un salmo muy especial. Y les invito ya que puedan abrir su Biblia en el Salmo 73. Vamos a estar leyéndolo por parte. Interesante que en los salmos encontramos grandes tesoros para fortalecer nuestra fe. Tenemos que leer los salmos, yo diría hasta casi uno por día, porque de forma tan práctica y tan hermosa también nos recuerdan las grandes verdades de Dios y también enriquecen nuestra fe. Grandes frases de alabanza encontramos en los salmos, grandes verdades que podemos cantar. De hecho, todo el Salterio, o lo que nosotros llamamos el libro de los Salmos, que en realidad son 5 libros recopilados en lo que el pueblo judío usaba como un cancionero. Esos son los Salmos, un cancionero. Estaban destinados a ser cantados. Hasta hoy nosotros tenemos varios de nuestros coros en base a los Salmos. Pero hay algunas partes de los Salmos que realmente nos costaría cantar. ¿Por qué? Porque los Salmos en muchas ocasiones son tan sinceros. No se esconden los sentimientos de los salmistas. Son demasiado sinceros que uno diría, no, esto no hay que decirlo en público. Esto parece que es para decirlo solamente cuando estamos ahí encerrados en la pieza, porque hay demasiada sinceridad en estos salmos, que si lo dijéramos en público, quizás, ¿qué van a pensar de nosotros? Y por este motivo justamente los salmos son también una gran guía para nuestro tiempo de oración íntima con Dios. ¿Saben algo? Los estudiosos de las escrituras y de los textos antiguos, incluso los estudiosos de las religiones, dicen que una de las pruebas de la veracidad de la Biblia es su sinceridad. ¿Por qué esto? En la Biblia los grandes héroes que aparecen no son maquillados, o sea, sus vidas no son maquilladas. A diferencia de otros textos de otras religiones, y es que uno pensaría, lo lógico es si uno quiere comenzar una religión o hacer un cambio a nivel social, introduciendo algo espiritual, lo lógico es dejar un escrito que sea casi perfecto y que hable de algún líder que no tenía absolutamente nada de mal, que no se había equivocado nunca, que no había cometido ningún error. Sin embargo, en la Biblia, una y otra vez, todos los héroes de la fe son pintados tal cual eran, sin maquillaje podríamos decir. Si bien tenían sus momentos altos, así también la Biblia hace el registro de cuando estos grandes héroes de la fe incluso fallaron de manera grande. Por ejemplo, pensemos en Abraham.
que fue llamado por Dios, el padre de la fe, y con tantos errores y tantas imperfecciones. Y la Biblia registra eso. Hasta registra el momento en que dice, él hizo pasar a su esposa como su hermana porque tenía miedo, ¿verdad? Y uno podría decir, ¿cómo hizo eso? ¿Verdad? ¿Cómo? Y uno lee y dice, este es el padre de la fe. Y la Biblia no tiene ningún problema en mostrar a estos varones, a estos siervos y siervas de Dios, tal cual eran. Y esto, según los estudiosos, es una prueba de que lo que se quería contar no era algo maquillado, no es que intencionalmente se quería crear una religión, sino simplemente los autores bíblicos estaban registrando lo que sucedió y lo que Dios había hecho en la vida de estos hombres. Pensemos en Jacob, pensemos en Moisés, en David, el rey David, en Salomón su hijo, tanta sabiduría, y al final de sus días es como que borró todo con el codo lo que escribió. Elías, el gran profeta, que en un capítulo lo vemos a él batallando con los profetas de Baal, en el otro capítulo él ya está ahí diciéndole a Dios, quiero morirme, ya no quiero saber nada. La Biblia es un libro que presenta con total honestidad y sinceridad a cada uno de esos personajes. Y los salmos no son la excepción. Algunos de los salmos son, como hoy llamaríamos, casi un sincericidio. No sé si escucharon esa palabra, se usa mucho. El que demasiado quiere ser sincero, pero no tenía que ser sincero, ahí parece, porque una vez que fue sincero, ya va a tener problemas toda la vida. En los salmos encontramos este grado de sinceridad a la hora de describir los sentimientos que el salmista tenía, y con tanta apertura presenta todo lo que siente a Dios. Pero esto nos demuestra algo. Dios no nos condena por nuestras imperfecciones y debilidades. Uno podría decir, estás siendo imperfecto, demostraste algo, te resbalaste, estás débil, Dios te va a condenar. Los salmos son una prueba de que no es así, de que Dios no condena nuestras imperfecciones y debilidades, y que podemos ir a Él, acudir a Él, aún en medio de nuestras imperfecciones y debilidades. Y los salmos nos recuerdan algo también. Dios no se molesta con nuestra sinceridad. El hecho de que tengamos estos salmos nos demuestra esto. Podemos acercarnos a Dios con toda sinceridad, incluso con nuestro dolor, incluso con nuestro sinsentido a veces. Podemos acercarnos a Dios. Y el salmo que vamos a leer hoy es un salmo de Asaf, que era un levita encargado del santuario en los tiempos de David. Él escribió el Salmo 50 y los Salmos 73 al 83. Y en este Salmo 73 que vamos a leer hoy, Asaf describe su caminar con Dios y lo difícil que fue para él solidificar su confianza y fe en Dios. Él era un levita destinado a servir a Dios, pero en este Salmo él demuestra que no le fue fácil tener una fe firme. El Salmo es probablemente un resumen en donde vemos segmentos de su vida recopilados en este salmo. Quizás cada versículo representa meses o años de su vida. Nosotros los leemos uno tras otro, pero las palabras que vamos a leer probablemente reflejan lo que este hombre vivió por meses o a veces años. Este salmo nos recuerda sin maquillaje que el camino del hijo o de la hija de Dios no es necesariamente una recta. Nuestro caminar con Dios no necesariamente va a ser una recta, no necesariamente va a ser un camino con un pendiente siempre hacia arriba. Especialmente cuando consideramos nuestra fe, el camino del cristiano bien puede describirse como irregular. Sus subidas y sus bajadas. Y el título del mensaje en esta noche es el camino irregular del Hijo de Dios, con las subidas y las bajadas. No sé si a algunos aquí les tocó estar en una montaña rusa. A mí me tocó estar una vez. Yo sufro de vértigo, algo de vértigo, no tanto. A veces hasta digo que ya superé, ¿verdad? Pero por ahora no está entre mi lista de cosas que quiero hacer, volver a subirme a una montaña rusa. Justo estaba yo con mi cuñada, nos fuimos
de viaje con la familia. Mi señora estaba embarazada, ella no podía subirse a ninguno de los juegos y mi cuñada estaba sola y bueno, y yo estaba ahí, no podía decirle, no, yo no me quiero subir ahí, tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Entonces nos pusimos ahí en la línea para subirnos en una de esas montañas rusas y había dos filas. Había una fila que corría así rápido, sin problema. Y después estaba otra fila que súper lento corría y no entendíamos por qué, pero nosotros estábamos en esa fila que no corría casi nada. Y veíamos cómo la gente pasaba. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, bueno, vamos a quedarnos nomás acá porque qué sé yo. Y había sido, esa fila corría despacio porque era la fila para sentarse en el frente mismo del carro ese que iba a ir a la montaña rusa. Entonces los más locos esperaban más porque no querían sentarse atrás, querían ver de frente y nosotros estábamos ahí. Y estando ya ahí me di cuenta y ya no tenía nada más que hacer, entonces me quedé ahí. Y es una de esas experiencias que yo decía, cuando termina, qué gusto que Dios, ¿verdad? Y cuando termina decir, ya hice, ¿verdad? ¿Para qué voy a hacer otra vez? Ya experimenté una vez. Una segunda cosa que me pasó así también, y porque la montaña rusa siempre comienza arriba y uno comienza a bajar. Nos fuimos también con la familia al cerro Acatí, probablemente algunos fueron también ahí. Siempre llueve, parece ahí, el camino es feo. Fuimos con un auto que subió bien, pero a la hora de bajar estaba tan resbaloso que tuve que comenzar a maniobrar y probablemente no eran muchos kilómetros, pero fue como si fuera que era toda mi vida pasando por enfrente. Y otra vez, cuando llegué ahí, qué gusto que dio, y hasta ahora puedo contar, ¿verdad? Que pude hacer esa bajada tranquilamente, pero hoy diría, no, ya vi todo muy lindo, pero no sé si voy a volver a ir, por lo menos si llueve, no. El primer paso o la primera etapa en la vida de un creyente normalmente comienza ahí arriba. Estamos arriba, estamos bien. Y de esa manera describe Asaf su vida, su caminar con el Señor. Y es mi deseo que este salmo de Asaf sea para nosotros un alivio y nos fortalezca en nuestro caminar. Sea que estemos en lo alto o que ahora mismo estemos bajando o que ya hayamos bajado y empezamos a subir otra vez. Porque el camino en la vida del creyente no necesariamente es una recta. Tenemos esos pasos irregulares que prueban nuestra fe. Vamos a ver 4 etapas del camino de fe que encontramos en el Salmo. Como le estaba diciendo, normalmente el Hijo de Dios comienza ahí arriba. Y esta primera etapa es el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, es como que algo en nosotros se prende, se enciende y normalmente nosotros tenemos el primer amor. Asaf comienza el salmo diciendo lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Declara una verdad y que probablemente fue el inicio de su caminar. Él sabía, yo soy parte del pueblo de Israel, soy un hijo de Dios. Y Dios es bueno con los hijos de Dios. Y Dios es bueno para con los limpios de corazón. Yo estoy ahí, yo soy esa persona, el Señor es bueno conmigo. Cuando el Señor nos llama y el Espíritu Santo nos ilumina, conocemos verdaderamente a Dios. Y conocemos aquellas doctrinas de la Biblia que describen nuestra relación con Dios. Conocemos las promesas de Dios, sabemos que son verdad. Así comienza Asaf el Salmo, describiendo una verdad indiscutible, porque es una verdad de Dios. Dios es bueno, bueno para con su pueblo, bueno para con cada creyente que fue limpiado por la sangre de Cristo. Al inicio tenemos este primer amor y estamos allá arriba, porque lo que antes no entendíamos, ahora lo entendemos. Lo que antes no veíamos, ahora lo vemos y sabemos que somos amados por Dios, que el Señor ha hecho todo para que podamos tener una relación de amor con Él. Sabemos todas las promesas del Señor son nuestras en Cristo Jesús y comenzamos ahí arriba. Pero esta verdad implantada en la mente y en el corazón debe sobrevivir el día a día. Comenzamos ahí arriba y los que subieron una montaña rusa saben que parece que de a poco uno va cayendo hasta que con todo uno se viene abajo.
Esas verdades que conocemos tienen que recibir las pruebas del día a día. Lo tenemos en nuestro corazón. El Señor ya iluminó nuestra mente. El Espíritu Santo vino a nuestra vida. Pero ahora esas verdades que conocemos tienen que ser probadas por el día a día. Asaf sabía que su Dios era bueno, pero iba a enfrentar la prueba. Y una segunda etapa en su vida la podemos llamar las aflicciones de este mundo. Y vamos a leer los versículos 2 en adelante. Fíjense, comienza de la mejor manera. Pero a partir del segundo versículo, Asaf escribe lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, decía Asaf, y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos, a la generación de tus hijos engañaría. Aquí es donde la sinceridad de Asaf comienza a notarse. Fíjense, aquel que decía: Dios es bueno para su pueblo, Dios es bueno para conmigo, ahora dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Comienza reconociendo que casi se desliza. La duda lo agobiaba. Y te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿alguna vez ya viviste ese casi? Casi me deslicé, decía él. En otras palabras, le estaba diciendo: yo ya estaba por tirar la toalla. ¿Para qué seguir a Dios? ¿Para qué seguir en sus caminos? Si yo veo que a mi alrededor todos los que están haciendo lo malo prosperan. Casi me deslicé, decía él. Tenemos que preguntarnos nosotros. Él estaba siendo sincero. ¿Y si nosotros somos sinceros? ¿Será que hubo ese casi en nuestras vidas? ¿O estás viviendo ese casi me estoy deslizando ahora mismo? ¿Y cuál fue el mayor error de Asaf en este tiempo de aflicción? Él decía: la envidia. Y leíamos que él decía: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él pensó con lógica humana: si yo soy justo, ¿por qué me va mal? Si ellos son malos, impíos, ¿por qué les va bien? Y tuvo envidia. Y otra vez, hermanos, resaltemos esa sinceridad. Uno podría decir: me sorprende, ¿por qué los malos prosperan? No entiendo. Hay algo que probablemente todavía no sea el tiempo. Él fue completamente sincero y dijo: tengo envidia de esta gente. Debemos entender que el Señor nos dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicciones. El Señor nos avisó eso. ¿Por qué? Porque este mundo va a pasar. Y el Señor está reservando para sus hijos cielo nuevo y tierra nueva, donde reina la paz. Y es cierto que todavía estamos en este mundo y por eso nos afligen tanto las cosas que pasamos. Pero yo entiendo, hermano, que nuestra morada aquí en la tierra es casi como estar en una casa alquilada cuando ya tenemos una casa propia y estamos a punto de mudarnos. ¿Verdad que probablemente ya no vamos a estar queriendo hacer arreglos en la casa alquilada, verdad? Porque pronto ya nos vamos a ir. Y si miramos del lado de aquel que es dueño de esa casa alquilada donde estamos,
si sabe que nosotros ya no vamos a ir, no va a hacer los arreglos ahora, va a esperar que nos mudemos para después hacer los arreglos y que otra persona venga? Es cierto que el Señor a veces hace esos arreglos en nuestra morada terrenal y da gusto. En esa casa alquilada que venga, es difícil hoy en día que venga el dueño y diga: tranquilo, inquilino, yo voy a pintar otra vez esta casa, todo tranquilo, ¿verdad? Normalmente no sucede eso. Y el que está viviendo en casa alquilada tampoco es que voy a pintar para el dueño de la casa. Ya me voy, pero voy a dejarle pituca a la casa. No va a pasar eso. Así también, hermanos, nosotros tenemos ya una casa propia, mucho mejor de la que hoy habitamos. Y el Señor nos está preparando hogar, está haciendo todos los arreglos para esa casa celestial que hemos de habitar. Y por eso que en esta morada terrenal que tenemos, esa morada va desgastándose. Y si bien el Señor, de tan bondadoso y misericordioso que es, a veces nos manda lindas cosas a nuestra casa terrenal, tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que somos necios si envidiamos a aquellos que prosperan en esta morada pasajera, siendo que nosotros tenemos una morada eterna esperándonos. La envidia es en realidad criticar a Dios. Es pecado. No estamos pensando: ¿cómo me duele que esas personas estén lejos de Dios? Lo único que queremos es nosotros estar mejor. La envidia nos impide estar contentos con lo que Dios nos da. Impide que nos enfoquemos en nuestra relación con Dios mirando a los demás. Y miramos a nuestro alrededor y decimos: ¿por qué esta persona tiene esto o aquello y a mí no me va bien? Y en realidad lo que estamos diciendo es: Dios, ¿por qué no me estás dando esto? ¿Por qué permitís esto o aquello? La envidia tiene esta característica. Se relaciona directamente, es como una crítica que estamos haciendo al Señor. Y Asaf pensó: en vano he limpiado mi corazón. Qué sincero era este hombre. Pero te pregunto una vez más: ¿acaso no pensaste alguna vez esto también? ¿Para qué limpié mi corazón? ¿Para qué me esforcé sirviendo al Señor? ¿Para qué le busco tanto? Si a mi lado está alguien que ni te busca, Señor, ni te conoce, y lo prosperas. Asaf fue sincero y nos haría bien a nosotros mismos también ser sinceros y reconocer, si es que hay envidia, llamarlo por cómo es: Señor, tuve envidia de los malos. Esta es una etapa en la vida de Asaf, una etapa normalmente en el camino de nuestras vidas como hijos de Dios. Las aflicciones de este mundo que nos hacen tambalear, casi resbalamos, porque el Señor no va a permitir que caigamos. La envidia a veces nos agarra por las aflicciones de este mundo. Pero Asaf continúa y describe una etapa más en su caminar de fe: la fortaleza que viene de un cambio de perspectiva. La fortaleza que viene de un cambio de perspectiva. Versículo 16 en adelante. Escribía él: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, decía él, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nuestra inmadurez queda atrás cuando logramos cambiar nuestra perspectiva. Asaf miraba las cosas desde la tierra. Dios le enseñó a ver desde su perspectiva. Así como Job comprendió que era en vano querer contender contra Dios.
¿Cuál era ahora su perspectiva? Y él reconoce con toda sinceridad también: tan torpe era yo, decía él, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, diciendo: ¿qué es lo que decía, Señor? No tenía sentido lo que estaba diciendo. ¿Y cuál era ahora su perspectiva? Abrió los ojos al juicio de los malvados. Entendió: a todos aquellos que se oponen a Dios les espera juicio. ¿Qué es lo que a mí me molesta? Yo me salvé de ese juicio porque confié en el Señor. Pero a aquellos que no han depositado su confianza en el Señor les espera el juicio. Otro cambio de perspectiva: reconoció que Dios jamás le dejó. Y esto es algo grandioso. Él dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Asaf, siendo sincero, decía: todas las cosas que yo dije, y la manera en que viví, y la envidia que había en mi corazón. Y sin embargo, cuando él cambió su perspectiva, dijo: en ningún momento me dejaste, Dios. En ningún momento. Siempre estuviste conmigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Esto es un gran consuelo, queridos hermanos. Podemos ser sinceros con nuestro Dios. Podemos estar ahí abajo y a veces decir cosas que no entendemos, pero la mano de nuestro Dios no nos suelta, ni nos va a soltar. Y Asaf vivió este cambio de perspectiva en su vida. ¿Cuándo? Cuando entró al santuario de su Dios. No importa el estado en el que estemos, sigamos mirando a nuestro Dios, que es ahí donde Él va a darnos su consejo y su sabiduría. Y una cosa más que valoró Asaf, decía él: y después me recibirás en gloria. Comenzó a valorar la eternidad que él tenía con su Dios. Y una última etapa en su vida, una última etapa en su caminar: una fe fortalecida. Terminaba él el salmo escribiendo lo siguiente, versículo 25 en adelante: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Ese camino, aunque irregular, termina en lo alto de una fe fortalecida. Es así, hermanos, como nuestras vidas se convierten en testimonio para los demás. Es cierto, nuestro caminar de fe no va a ser recto probablemente. Vamos a tener esos altibajos en donde vamos a experimentar hasta envidia, como lo experimentó el salmista. Pero la mano del Señor no nos suelta, nos va a levantar y vamos a poder decir junto con el salmista: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjense cómo terminó este hombre en su caminar. Una fe fortalecida que hasta hoy es bendición, porque hasta hoy estamos leyendo lo que Dios hizo en su vida y el testimonio que Él dejó. Así también nuestras vidas, hermanos, van a ser de bendición a otros cuando lleguemos a esta fe fortalecida. Y si vemos la vida de este hombre de Dios, podemos tener esperanza de que el Señor va a completar su obra en nosotros. Y si vemos y miramos a nuestro Señor, podemos estar más seguros aún de que Él va a completar su obra en nosotros. Podemos terminar diciendo: no tengamos miedo de acercarnos a Dios con sinceridad. Quizás no tengamos los mejores de los sentimientos hoy en día, hoy mismo. Estemos cansados, estemos con ganas de decir cualquier cosa,
Pero recordemos, el Señor no condena nuestra imperfección y al Señor no le molesta nuestra sinceridad. Vayamos a Él en la intimidad y derramemos nuestro corazón delante de Él. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor jamás nos va a soltar. Y roguemos al Señor que nos dé ese cambio de perspectiva. Que en lugar de estar mirando las cosas desde nuestra óptica, Él nos ilumine para que podamos entender desde la perspectiva de Dios lo que estamos viviendo y pasando. Y que nos otorgue esa fe fortalecida con la cual hemos de ser bendición a otros también. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Queremos declarar en esta noche, Señor, que fuera de ti nada deseamos en la tierra. Y lo declaramos en fe, Señor, porque sabemos que hay muchas cosas que todavía tenés que trabajar en nosotros. Sabemos que nuestra mirada está muy puesta en la tierra, Señor. Pero tenemos la confianza de que seguirás obrando en nosotros para que cambies la perspectiva, Señor, que tenemos de la vida y nos ayudes a mirar las cosas como tú las ves. Para que podamos desarrollar, Señor, una fe fortalecida con la cual podamos bendecir a otros. Señor, te damos gracias, porque aunque nuestro caminar no siempre es recto, podemos decir que tu mano derecha nos sostiene y que siempre estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, querida. Quizás estás diciendo, estoy viviendo en un tiempo de desorientación y sin dirección. No sé lo que voy a hacer con mi vida. Busca el rostro de Dios. No pasa por accidente. No pasa así nada más. Arrodíllate, orá. Busca el rostro del Señor todos los días.